Esta exposición recoge muchos elementos, tanto de tipo histórico, de cómo se ha hecho la gestión del ordenamiento territorial y también en el sentido de recoger elementos jurídicos, porque en gran medida lo que vamos a ver es a exponer las instituciones con las cuales cuenta Colombia para poder hacer gestión territorial de sus recursos hídricos. Y nos vamos a enfocar en la experiencia de la sabana del Tequendama, que es un territorio que se encuentra atravesado por el río Bogotá. La sabana del Tequendama, como vamos a mostrar en la exposición, les tengo una presentación de Prezi pues, para que haga un poco más didáctica la exposición. Vamos a ahondar todo esto señalando primero el territorio en el que nos encontramos, luego haciendo un recuento histórico de cómo ha evolucionado ese territorio. Vamos a ver un poco también a nivel mundial cómo ha evolucionado la gestión del agua y de los recursos hídricos hasta que llegamos al modelo que nosotros tenemos actualmente, cómo esos modelos se adaptó a Colombia, a las realidades nacionales, y cómo finalmente Colombia tuvo que empezar a desarrollar sus propios instrumentos y sus propias herramientas de gestión territorial para poder hacer una gestión mucho más eficiente del territorio y de los recursos. Bueno, entonces, como les comentaba, en un primer momento vamos a tocar este tema, que es el de la sabana del Tequendama. Nos vamos a ubicar espacialmente en cuál es el caso y el territorio en el que vamos a hacer nuestra investigación, delimitando pues espacialmente la exposición al territorio de la sabana del Tequendama. Luego haremos una aproximación histórica en la que vamos a ver un poco tanto las dinámicas mundiales como las dinámicas propias locales en la historia. Luego vamos a exponer cuáles son las instituciones con las que contamos para hacer la gestión territorial y finalmente vamos a ver cómo es la participación de la sociedad civil en la incidencia, en la proyección y en la generación de políticas públicas y de instrumentos de gestión territorial del agua. Entonces, nuestro objetivo inicial y esencial es centrarnos en esas instituciones de gestión territorial del agua, ver estas instituciones cómo se crearon, cuál es su origen histórico, también cuál es su origen funcional en atención a la necesidad que resuelven y al problema que atienden. Como les había señalado, para lograr esto vamos a partir de una ubicación espacial y luego vamos a ver unos antecedentes históricos y de evolución pues, del acueducto. Entonces, nos ubicamos primero que todo en la sabana del Tequendama. La sabana del Tequendama se encuentra ubicada en el altiplano cundiboyacense. El altiplano cundiboyacense es un territorio que comprende lo que hoy son los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, pero a la llegada de los españoles en la tercera década del siglo XVI, cerca a 1538, el territorio de la sabana, tanto de Cundinamarca como de Boyacá, hacía parte de uno solo, que coincidía con el territorio ocupado por la nación muisca. Los muiscas llamaban en su lengua que era el chibcha, llamaban al territorio, lo llamaban Teusacá. El Gran Teusacá es este gran territorio de la sabana cundiboyacense que ocupa un terreno alrededor de los 47.900 kilómetros cuadrados. Cuando llegaron los españoles, como les comentaba, en 1538, el Gran Teusacá estaba dividido administrativamente en dos cacicazgos. Un cacicazgo que se ubicaba al norte, que ocupaba el territorio de lo que hoy conocemos casi como Boyacá, que tenía su capital en Soamuxi, y estaba gobernado por el hermano menor de la dinastía de los muiscas, cuyo nombre era Tundama. En la zona sur, el cacicazgo tenía su capital en Soacha y estaba gobernado por el cacique del Tequendama. Entonces, por esta razón, cuando llegaron los españoles, le asignaron este nombre al valle,
también como una forma de reconocimiento y un homenaje al cacique del Tequendama. Pues en un principio, cuando llegaron los españoles, empezaron fue como a borrar los nombres indígenas de las cosas. Entonces, Soacha, que era la capital de los muiscas, se le cambió el nombre a San Bernardino. A Sogamuxi se le cambió el nombre por San Miguel. Santa Fe, o sea, se cambiaron muchos nombres y hubo una época en la que se recuperaron los nombres indígenas y se volvieron a renombrar los municipios como Sogamoso, como Soacha. La sabana no recuperó el nombre de Teusacá, pero se le empezó a llamar la sabana del Tequendama. Entonces, ubicándonos en la sabana del Tequendama es un territorio de más o menos de 24.000 kilómetros que ocupa la parte sur de lo que es el altiplano cundiboyacense y que está en la actualidad, es un territorio que tiene cerca de 116 municipios. Desde el punto de vista hídrico es una de las fábricas de agua más importantes del mundo. Cuando llegaron los españoles en 1538, una de las cosas que les sorprendió, más que el clima tan estable, era el nivel de agua, la calidad de las aguas, que pues, la podían tomar sin necesidad de hervirla, y además la abundancia de las mismas. O sea, estaba el río Arzobispo que pues, ha cambiado su nombre, San Francisco, que originalmente se llamaba Vicachá, el río Bacatá, que pues es el río Bogotá. Todos estos ríos y estos afluentes hacen que la sabana del Tequendama se constituya como una de las fábricas de agua más importantes del mundo. ¿Y esto por qué? Porque esta sabana en su territorio cuenta primero con el páramo del Sumapaz, que es el más grande del mundo, que es una fábrica de agua muy importante, pero aún en mayor medida con el cañón del Guavio, que es una región que produce más de 16 metros cúbicos por segundo de agua para consumo humano y más de 68 metros cúbicos por segundo de agua para generación hidroeléctrica. Esto es lo que nosotros aprovechamos de todo el caudal que produce ese valle, que produce mucha más agua, pero la que nosotros medimos de la que aprovechamos para el uso humano y para el uso hidroeléctrico son estas cifras cuantificables, que si ustedes las comparan a nivel mundial, pues es algo que realmente pues es una riqueza desbordante. ¿Sí? Una de las ventajas, además de la abundancia de las fuentes y de la calidad de las fuentes, es la posición que tiene el territorio, en el cual no hay inviernos que sequen los ríos, no hay veranos que sequen los ríos, ni hay inviernos que congelen los ríos. Entonces, por esta razón, las fuentes de agua tienen un abastecimiento constante, ¿sí? Esto es algo que no pasa en Europa, donde los ríos se congelan en invierno, donde bajan su caudal en verano. Aquí hay la medida que yo les dije de los 16 metros cúbicos por segundo para abastecimiento urbano es una medida casi que constante durante todo el año, los 365 días del año, y eso es algo que es realmente un privilegio a nivel mundial, porque muy pocas ciudades del mundo pueden darse el privilegio de tener agua las 24 horas del día, los 365 días del año, como pasa aquí en la sabana del Tequendama. Entonces, esta sabana del Tequendama tiene esta hidrografía tan rica que pueden ver ustedes acá. Por ejemplo, es el río Bogotá, que les voy a señalar acá, que pasa por Bogotá. Acá hay un páramo que queda en Villa Pinzón. Este páramo aquí queda en Acedero del río Bogotá y este río Bogotá baja aquí surcando todo el departamento, pasando por Chía, pasando por Zipaquirá, pasando por Bogotá, por, por estos municipios que quedan acá, que son Cota, que son Mosquera, que son Funza, luego llega a Soacha y sigue bajando, pasa por Anapoima, por Tocaima y llega hasta Girardot. O sea, el río Bogotá es una de las fuentes hídricas más importantes que conecta casi que todo el departamento de sur a norte y por eso se convierte en un elemento vital de la estructura ecológica principal del departamento de Cundinamarca y de los 48 municipios que son atravesados por el río.
El departamento de Cundinamarca tiene dos cuencas esenciales. Está ubicado en la cordillera oriental y los ríos que nacen corren hacia el lado oriental de la cordillera y hacia el lado occidental. Los ríos que corren hacia el lado oriental terminan en la cuenca del río Meta. Son algunos ríos que pueden ver ustedes acá como el río Seco, el río Umea y el río Guavio, por ejemplo, va a dar a la cuenca del río Meta, y los demás ríos como el río Bogotá, el río Sumapaz, todos estos otros ríos, el río Negro, el río Blanco, van a desembocar en el río Magdalena, el cual hace parte también del departamento y constituye una de sus fronteras. Entonces, esta es la zona hídrica en la que nos encontramos nosotros ubicados. Es una de las fábricas de agua más importantes del mundo, tal vez la más importante del mundo, si lo consideramos en la capacidad de generación de metros cúbicos sobre segundo de agua, una de las reservas de agua más importantes de la Tierra, que es lo que hace que una metrópoli de las dimensiones de Bogotá se pueda desarrollar en lo alto de la cordillera de los Andes sin estar conectada a los mares, estando lejos no hay minas de oro, no hay minas de plata. Entonces realmente el agua como territorio de agua es una de las principales razones que garantizan que un asentamiento humano como el que hay en Bogotá y los asentamientos que hay a sus alrededores se puedan desarrollar de la manera como se han desarrollado. Entonces miremos un poco la historia de los acueductos, ¿sí? Entonces en un principio los antecedentes que tenemos nosotros de los acueductos son el acueducto romano. Es un acueducto que funcionaba a partir de canalizar fuentes de agua que se canalizaban en una estructura de piedra y plomo. La palabra plomería también viene de esta tradición porque desde la época de los romanos hemos utilizado el plomo para conducir el agua, en gran medida porque no oxida, aunque pues genera unos sedimentos que luego con el tiempo nos dimos cuenta que eran tóxicos, pero pues ya desarrollamos pues nosotros los que mayoritariamente tenemos como una relación con las tribus latinas, nosotros que nos decimos que somos latinoamericanos, en nuestra codificación genética ya tenemos una tolerancia al plomo por la razón que les digo, por lo que llevamos como unos 3.000 años utilizándolo en los acueductos y en la canalización del agua. Entonces los romanos lo que hacían era que construían puentes y utilizaban la gravedad para poder canalizar el agua. Esta agua pues con presiones y con sifones que le ayudaban a acelerar en su curso, se distribuía a través de las ciudades en puentes de piedra. Las fuentes llegaban hasta las casas, dentro de las casas había fuentes de agua y la gente podía servirse el agua de las fuentes que había en sus casas. Los más ricos, los aristócratas, podían tener piscinas en sus casas, podían tener tinas en sus casas, podían tener una distribución para que el agua llegara a la cocina, para que llegara a los animales, para que llegara a los distintos usos que se necesitaban. Y generalmente los pobres y los esclavos podían acceder al agua a través de las fuentes públicas que estaban ubicadas en los parques, que estaban ubicadas en las plazas, que estaban ubicadas a lo largo de toda la ciudad. Y desde este lado, desde esa época, más o menos, estamos contando una historia de la historia de la tribu latina, más o menos unos 3.000 años. Desde entonces ha habido una noción de relacionar el agua como un derecho, como el derecho al acceso al agua. Un derecho que era tanto del emperador, como pueden ver ustedes, de los esclavos que podían ir a servirse libremente del agua en las fuentes públicas, en las fuentes de la plaza. No había en un principio pues la idea pues que luego fuimos de ir desarrollando, de contar cuánta agua yo te estoy sirviendo, cuánta agua te estás tomando y cobrarte por el agua, sino que el agua fluía libremente
y la gente pues lo iba tomando y la iba sirviendo para sus distintos usos. Esto fue así durante un tiempo hasta que llegó la época del oscurantismo. Cuando llegó la época del oscurantismo, todo el conocimiento técnico que había para construir los acueductos y para hacerles mantenimiento fue proscrito, fue un conocimiento que se proscribió a Pitágoras, se proscribió a Arquímedes, se proscribió a Hipócrates. Entonces, con el tiempo, los acueductos de las ciudades europeas que habían sido colonizadas por los romanos empezaron a entrar en desuso y la sociedad entró en un oscurantismo moral, entró en un oscurantismo espiritual, y el punto más bajo de la descomposición social europea, gracias al fanatismo religioso, se alcanzó en el siglo XIV, cuando se vivió la pandemia de la peste bubónica y la peste negra, que aniquiló el 70% de la población europea. En este momento, lo que pasó fue que las instituciones entraron en un proceso de crisis y en un proceso de fracaso profundo, porque no podían dar respuestas ni soluciones a los problemas, no podían dar respuesta ni soluciones a la pandemia, a la epidemia de la peste bubónica, y la gente empezó a dejar de creer en la iglesia, empezó a dejar de creer en los reyes, empezó a dejar de creer en los monasterios, empezó a buscar la ciencia. Durante la Edad Media hubo un inconveniente, y era que, por ejemplo, la Iglesia Católica contrataba a un maestro constructor y le decía: señor maestro constructor, yo quiero que me haga una catedral de tales dimensiones con una cúpula así, 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 así. Si se le cae la cúpula, pues lo pasaban por las armas. Pero él tenía el inconveniente de que tampoco podía usar la ciencia, porque la ciencia también estaba prohibida. Entonces él tenía que buscar la manera de utilizar la ciencia, de poder hacer sus cálculos de trigonometría, sus cálculos de materiales, poder hacer todos sus cálculos científicos a escondidas de la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica no pues estaba en un completo dilema. Si se daban cuenta que había usado la ciencia para construir, lo pasaban por las armas. Si no usaba la ciencia y se le caía el edificio, pues de todas formas lo pasaban por las armas. Entonces tenía ese dilema, y la ciencia durante mucho tiempo tuvo que ser conservada por los maestros constructores de manera casi que secreta. El siglo XIV pues llevó a este aniquilamiento de la sociedad, y eso minó profundamente las instituciones de la Edad Media, y llevó a que el conocimiento científico renaciera. En el siglo XV, con toda razón, la humanidad vive un renacimiento, y con toda razón le da el nombre de renacimiento, porque literalmente la humanidad, después de haber pasado toda la muerte que tuvo que pasar, tuvo que renacer, y tuvo que renacer a la ciencia, tuvo que renacer al conocimiento, tuvo que desempolvar a Pitágoras, porque durante el tiempo de la pandemia se dieron cuenta que las condiciones de insalubridad en las que estaban viviendo era un factor que potenciaba terriblemente la contaminación y todo lo que estaban viviendo, y sin un acueducto no tenían manera de poder resolver el asunto. Hoy en día es muy fácil decirle a todo el mundo: oye, lávate las manos, pero en aquella época no había agua, no era tan fácil decirle a la gente: oye, tienes que lavarte las manos, tienes que ser aseado, tienes que limpiar el piso de tu casa, porque el acceso al agua era completamente complicado, porque se habían perdido los acueductos. Entonces, en el Renacimiento empezó a reconstruirse los acueductos, se empezó a reconstruir el acueducto de París, se empezó a reconstruir el acueducto de Madrid, el acueducto de Roma empezó a reconstruirse, y empezó todo un proceso de transformación a nivel social, en el que el acueducto volvía a ser importante y volvía a ser un elemento esencial de la vida social de las comunidades en la civilización occidental. Aquí vale la pena un poco detenernos sobre el acueducto de París, porque, como les había comentado, el siglo XIV había demostrado el fracaso de las instituciones medievales, y llevó a que el siglo XV replanteara todo, y que la revolución republicana estuviera a portas.
después de todo el desencanto con la Iglesia Católica y con la forma de gobierno monárquica. Entonces empezó la Ilustración a empujar, empezó a abrirse paso y empezó a generar un nuevo espíritu humano que estaba reclamando su propio espacio. Y esto llevó a que en Francia se desatara la Revolución Francesa. Algo que había pasado durante el siglo XV era que pues el rey Sol de Francia había pues, adecuado a Versalles de una forma muy lujosa. Entonces la gente tenía que ir a bañarse a los ríos o tenía que ir a la fuente, a la única fuente de la ciudad y cargar el agua en cubos de madera para llevarla a la casa y allí bañarse. El rey había diseñado cascadas artificiales, había muros pintados como si fuera el bosque y de la pared salía un chorro de agua que caía encima de él simulando una cascada, entonces se bañaba como en una cascada, pero pues hoy en día todos nos bañamos en ducha y nos parece lo más natural, pero cuando los revolucionarios franceses entraron al Palacio de Versalles y se dieron cuenta que ellos tenían que bañarse a baldados y el rey se bañaba en una ducha, entonces esto le generó pues indignación, les generó un deseo de justicia y una de las importantes transformaciones que tuvo la Revolución Francesa para la vida de los parisinos fue elevar su calidad de vida, mejorando las condiciones de salubridad, cambiando la noción de que el agua tenía que accederse de esa forma tan difícil y empezó a copiarse gran parte de lo que era el acueducto de Versalles. Entonces, cuando ustedes pueden ver las casas antiguas tienen una fuente de agua en el centro de la casa y esa agua se tocaba ir a tomar el agua para abastecer toda la casa. El Palacio de Versalles, como les comenté, entonces tenía duchas artificiales, tenía tinas, tenía una relación con el agua completamente diferente, tenía fuentes, la entrada son fuentes majestuosas, es una cosa completamente diferente. Entonces la idea de tener agua en todas las habitaciones para esa época era un lujo. Y ese lujo los revolucionarios republicanos querían convertirlo, y de hecho lo convirtieron en un derecho. Entonces, una de las cosas que pasó después de la Revolución Francesa fue que rompieron todo París y empezaron a cambiar los acueductos porque la gente tenía que tener ducha, porque la gente tenía que tener lavamanos, porque tenía que tener agua en la cocina y tenía que tener agua en el baño, porque tenía que tener bidet, porque sí, o sea, ya se empezó a usar la idea de inodoro, porque también ocurrió que el Palacio de Versalles no tenía inodoros, pues había solamente un lugar donde el rey deponía, pero pues solamente lo podía usar el rey, no lo podían usar los cortesanos y los vasallos. Entonces hay una experiencia, una anécdota que se cuenta en la historia en la que, en la que el rey organizó un banquete en el Palacio de Versalles y terminaron pues la gente pues, haciendo sus necesidades en los jardines y tuvieron que sacar carretadas y carretadas de excremento porque pues no había baños y pues la gente había comido, había bebido y y eran demasiados también. Entonces, la Revolución Francesa generó un cambio no solamente espiritual en el pueblo francés y en el pueblo occidental, y posteriormente ese cambio entraría en diálogo con la humanidad. No solamente ese cambio fue espiritual, sino también fue material y concreto en el sentido de mejorar las condiciones de salubridad de las personas, generando una nueva forma de ver lo que es el acueducto. Esta nueva idea de acueducto fue copiada principalmente por las ciudades de Nueva York y Bogotá. En aquella época, hacia 1700, Bogotá y Nueva York eran las ciudades más avanzadas
del continente. Hoy en día Nueva York sigue siendo pues, de las más avanzadas y Bogotá está muy quedada, salvo en temas de agua, que como vamos a ver, en el tema de agua y de acueducto, el acueducto de Bogotá siempre ha estado como la vanguardia pues, a nivel mundial. Como habíamos comentado, los españoles llegaron, que son miembros de una tribu de origen latino, llegaron a Bogotá en el año de 1538 y fundaron la ciudad que en un principio nombraron como Nueva Esperanza y luego se llamó Santa Fe. Esta ciudad de Santa Fe, pues ellos quedaron abrumados por la calidad de las aguas, por las fuentes, y pues ya había pasado, eh, pues en esta época lo primero que hicieron los conquistadores fue hacer el acueducto. O sea, en 1538 llegaron los conquistadores y ya para 1584 ya estaba en funcionamiento el primer acueducto de la ciudad, el cual dejaba el agua en la primera pila pública, la primera fuente pública pues, es la del mono de la pila, que se encuentra ubicada en una casa antigua de la Candelaria y que tiene una réplica que hizo la Sociedad de Ornato y que puso en toda la 26, que pueden ustedes ver la réplica de la fuente del mono de la pila. Ese mono de la pila se encontraba en un primer momento en el centro de la Plaza del Chorro de Quevedo, luego se movió a la Plaza de Bolívar, que no, pues no se llamaba Plaza de Bolívar, sino hasta después de la República, y finalmente terminó, como les comenté, en la 26, la réplica, y la original en una casa colonial que se encuentra en la Candelaria. Entonces, Bogotá desde un primer momento, desde su fundación, tuvo uno de los mejores acueductos del mundo. Tenía una fuente que es el río San Francisco. El río San Francisco surca todo lo que nosotros conocemos como la calle 13, como la calle Jiménez, que en aquella época era un río que se encontraba superficial, ya hoy en día ese río pasa por debajo de la ciudad, hay encima autopistas, edificios. El arquitecto Rogelio Salmona lo dejó respirar un poco con el eje ambiental que diseñó, pero pues el caudal principal del río sigue corriendo pues bajo tierra. En la época de la colonia, las casas estaban construidas a manera pues, de claustro, yo hago un cuadrado y en el centro ubico una fuente de agua y ese modelo se copió para todas las casas. O sea, aquí en Santa Fe de Bogotá, o en la ciudad de Bogotá, o en el Teusacá de los Muiscas, todas las casas estaban construidas de esa manera, a manera de claustro, y todas, casi absolutamente todas, tenían su fuente privada en el centro de la casa. Como les había comentado, esas casas o el vivir de esa forma era un lujo, era un verdadero lujo. La gente en Europa no vivía con esa calidad y esa cantidad de agua como se vivía acá. Literalmente los bogotanos vivían con mucha mejor agua que el rey de España y vivimos aún. Y todo eso durante la primera época de la historia pues, de la colonia se desarrolló de esta manera. En el año de 1757, el rey Felipe decidió que debía crearse una empresa para la administración del acueducto en la Sabana, y esa empresa la llamó Empresa Agua Nueva, que fue la encargada de administrar todas las fuentes y los recursos hídricos, de hacerle mantenimiento a las fuentes, de abrir la conexión cuando se construyó una casa nueva para que esa casa se conectara a las fuentes principales. Bueno, entonces todo esto fue como inició el acueducto de la Sabana. Como les había comentado, cuando llegaron los revolucionarios franceses al Palacio de Versalles y se generó una transformación, esa transformación empezó a ser copiada por las ciudades de Nueva York y por la ciudad de Bogotá.
Eh, en Colombia ya para 1800 ya empezó a desarrollarse la tecnificación y la modernidad del acueducto. El alcalde Eugenio Cuallá decidió que Bogotá debería tener un acueducto moderno, un acueducto con todas las de la ley, y Bogotá también empezó a cambiar como cambió el mundo entero, como cambió Francia, como cambió España, como cambió Nueva York, empezó a cambiar su sistema de acueducto por un sistema donde hubiera tinas, donde hubiera duchas, donde hubiera bidet. Entonces, por eso ustedes las casas de la Candelaria, que son casas de tipo colonial, pueden ver que las mismas tienen el sistema antiguo de las fuentes de agua de piedra que se encontraban en el centro de la casa. Y cuando nosotros nos desplazamos un poquito más allá, después de la 26, y empezamos a ver las casas de Teusaquillo, que fueron construidas un poco después, entonces estas casas ya tienen, copian el modelo francés, que era tener bidet, que es un adminículo que expulsa agua de abajo hacia arriba, que era con el que se lavaban los bebés. Pues a mí me alcanzaron todavía a lavar la cola en un bidet, pero que utilizaban mucho también las mujeres cuando tenían el periodo, o que era una forma de aseo un poco más higiénica que usar papel, que era la gente pues se lavaba en el bidet después de hacer sus necesidades, se lavaba en el bidet. Entonces todas estas casas que quedan en Teusaquillo tienen tina, tienen ducha, tienen bidet, y es un modelo muy copiado a lo que fue el acueducto de París. En Nueva York también las casas antiguas tienen esta forma. Entonces, cuando ustedes van a los Estados Unidos y ven una hacienda antigua, esas haciendas antiguas no tienen los baños originales, sino son baños que tenían el modelo antiguo. Cuando vemos casas un poco más de la época republicana, ya vemos que estas casas ya venían con ducha, con lavamanos, con la tina, con el bidet, con una forma distinta de relacionarse con el agua. Entonces, este cambio generó un impacto no solamente en la vida de las comunidades, en que elevaba la calidad de vida de las personas, en que elevaba sus niveles de salubridad, sino también empezó a generar un impacto de la civilización humana en el ambiente, que es lo que conocemos nosotros como una huella ambiental. Entonces, cuando la ciudad de París tenía como 100.000 habitantes y había una sola fuente y la gente se bañaba una vez al mes, pues entonces el consumo de agua era muy distinto y la infraestructura y el impacto en las fuentes de agua era muy distinto a cuando la ciudad tiene 3 o 4 millones de habitantes y tiene agua en todas las habitaciones. Entonces yo tengo agua en la sala, tengo agua en el garaje, tengo agua en la cocina, tengo agua en el baño. Entonces tengo agua en el patio donde lavo las ropas. Entonces ya se empezaron a generar un poco de usos completamente diferentes. Y esto fue no solamente a nivel mundial, sino, como les comentaba, pasó aquí también en Colombia, porque en Colombia, aún antes del acueducto que había diseñado Eugenio Cuallá, la gente lavaba la ropa en los ríos, hacía sus necesidades en los ríos. eh, de hecho, la gente pobre aún llegó hasta mediados del siglo pasado a lavar la ropa en lavaderos colectivos, ¿sí? Eh, no con un patio, un cuarto de ropas en su casa o en su apartamento, sino pues de esta manera. Entonces, toda esta demanda de agua, toda esta demanda de agua mayor generó un impacto que cambió un poco la relación del ser humano también con el ambiente. Se necesitaban entonces mayor presión en el agua, era necesario hacer infraestructura para hacer estaciones de bombeo, era necesario hacer que el agua cubriera una población mucho mayor, y todo esto llevó a que pues, mucha gente pues, compartiera pues, el agua de las fuentes mucho más fácil. En 1886, un ingeniero norteamericano llamado James P. Kirkwood eh, hizo una investigación sobre los ríos Missouri y Mississippi, y determinó que habían enfermedades que se estaban transmitiendo a través del sistema de acueducto.
que debía pensarse una forma en la que debía hacerse un filtrado, porque estábamos sacando mucha más agua y estábamos tomando mucha más agua y la estábamos difundiendo de una forma más masiva. Entonces, si había una enfermedad en el agua, esto iba a hacer que la enfermedad se difundiera de una manera mucho mayor. Eh, en 1886 inicia el nuevo acueducto de Bogotá, y en 1888 ya tenemos un nuevo acueducto de Bogotá, como les había dicho con el alcalde Cuallá. Pero por esa misma época en Estados Unidos, James Pecky Wood saca su investigación en 1886 sobre la calidad del agua de los ríos Missouri y Mississippi, y cómo eso estaba impactando las enfermedades en las ciudades ribereñas de esos ríos. Para 1890 se desata una epidemia de salmonela, de cólera, de fiebre tifoidea en el río Merrimack, y esto lo que hace es que todos vuelvan los ojos sobre la investigación de James Pecky Wood, y lo tomen cada vez más en serio y digan, oiga, este señor nos había dicho, nos había advertido de esto, y nosotros sí necesitamos unas water filtration plants, o unas plantas de filtración de agua que empiecen a hacer un tratamiento de las aguas arriba, y eviten que una enfermedad se pueda diseminar a través del acueducto de la ciudad. También existía, pues también pasaba a veces que en Estados Unidos habían una cosa que llamaban como rencillas, que eran como luchas entre familias, que eran como rivales, y tenían el inconveniente de que una de las formas de desquitarse entre ellos era envenenarle el agua a la familia con la que tenían la disputa. Entonces, también esto reforzaba mucho la idea de la necesidad de tener plantas de tratamiento de agua o plantas de filtración de agua que mejoraran la calidad de las aguas. Entonces, aquí en América, donde el agua es abundante y su calidad es de un nivel muy superior a la de otros lugares del mundo, no se empezó a ver la necesidad de hacer tratamiento de filtración del agua, sino hasta que llegaron las enfermedades en 1890 en el río Merrimack, lo que llevó a los Estados Unidos a hacer inversiones en todos los acueductos de sus ciudades, en Nueva York, en Seattle, empezaron a construir toda una infraestructura aguas arriba para tratar el agua antes de que llegara a ser servida a los hogares de las personas. En Bogotá, pues la calidad del agua era tal, no llegamos nunca a adolecer de una epidemia de este tipo, o que enfermedades se transmitieran a través de los caudales de agua de la ciudad. Pero sin embargo, la cercanía que tenían los gobiernos de la República Liberal con los norteamericanos los llevó a que tomaran nota de todo lo que estaban haciendo, y Enrique Olaya Herrera en 1938 hace todas las inversiones para que se cree la primer planta de tratamiento de aguas en Vitelma, que fue el primer ejercicio de infraestructura del país para hacer un tratamiento de aguas arriba. En 1800, eso fue en 1938 acá en Colombia, porque nosotros no teníamos pues una enfermedad que nos estuviera afanando como pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos descubrieron la enfermedad en 1890, y para 1893 ya tenían, 3 años después de la epidemia, ya tenían su primera planta de tratamiento en funcionamiento, lo cual redujo la epidemia de salmonela en un 80%. Entonces, esto empezó a hacer todo un cambio. Entonces, primero, yo rompo la idea de que el agua es un lujo y la convierto en un derecho. Después de que la convierto en un derecho, ese derecho empieza a ser útil teniendo agua en todas las plantas. Eso me genera una demanda de agua superior. Después de que yo tengo esa demanda de agua superior, veo la necesidad de empezar a generar mecanismos de tratamiento, y empiezo a tener estos mecanismos de tratamiento, y yo recibo el siglo XX con este nuevo modelo de gestión del agua, que es que yo tengo acueductos. Los acueductos tienen la capacidad de llevar agua a todas las habitaciones de las personas que se conectan, y además de eso yo trato el agua para garantizarles que el agua que les llega sea 100% potable.
Eso en un principio hacia el aguas arriba. Pero como les había comentado, el impacto de esta forma de ver el agua comenzó a ser cada vez mayor y el impacto ya no fue, todo, no, fue no se hizo notorio solo en el aguas arriba, sino también empezó a hacerse notorio en el aguas abajo y en la contaminación que se empezaban a generar hacia las aguas, las aguas hervidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el concepto de un agua cuando ya se sirve? Entonces, yo llevo el agua de la fuente, la canalizo y la llevo hasta una fuente pública o hasta una llave, y cuando yo abro esa llave, ahí me estoy sirviendo el agua, y una vez ya me serví el agua, esa agua ya quedó servida, y esa agua servida tiene que evacuarse por algún lugar. Los romanos en un principio tenían una cosa que ellos llamaban la cloaca máxima, y era como el desagüe del acueducto primitivo de los romanos, y muy copiado de ese como el acueducto bogotano fue pues como un modelo del acueducto pues literal latino romano clásico. Tenía contemplado una cloaca que iba a dar al río San Francisco o el río Vicachá, que es el que cruza por debajo de toda la calle 13, o la avenida Jiménez, como también se le conoce. Entonces, esa cloaca empezó a hacer el desagüe. Ese desagüe iba a dar hasta el río Bogotá, y el río Bogotá empezaba pues a irse. En Estados Unidos los niveles de consumo son mucho mayores a los de la ciudad de Bogotá, entonces los niveles de contaminación empezaron a hacerse más notorios mucho antes. Para los años 40, para los años 50, los norteamericanos se dieron cuenta de que se estaban empezando a contaminar las playas, de que se estaban contaminando los ríos donde ellos pescaban, de que se contaminaban los lagos, y empezó un movimiento ciudadano, civil, que empezó a preocuparse por la necesidad de generar políticas públicas que dieran una respuesta al tratamiento aguas abajo de las aguas que se estaban utilizando. Todo esto llevó a que en los 60 ese movimiento ambientalista y por la defensa del agua creciera, y tuvo su primer victoria en 1972, cuando, pues, por una concertación de las instituciones públicas de los norteamericanos y de la sociedad civil, se llegó a generar un acto que se llamó el Clean Water Act. Entonces, este acto por el agua limpia de 1972 se constituyó en una política pública que empezó a proyectar que era necesario tratar el agua, no solamente aguas arriba, antes de ser servida en los hogares, sino ya en el aguas abajo, después de haber sido servidas. O sea, con esas aguas ya servidas, ¿qué era lo que íbamos a hacer? ¿Dónde las íbamos a poner? ¿Cómo íbamos a evitar que esto afectara como los ciclos del agua? Y esto empezó a generarse pues en un debate después de que cayeron las ciudades, por ejemplo en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que las ciudades quedaron completamente arrasadas. Ellos aprovecharon, pues cuando estaban en la reconstrucción, de una vez a hacer plantas de tratamiento para el aguas abajo, porque ya me toca hacer todo otra vez de nuevo, pues lo voy a hacer mejor de como lo tenía antes. Era más o menos como la lógica que estaban manejando los europeos. Y entonces, por ejemplo, Londres, que es una ciudad que tiene niveles de consumo tal vez 10 veces más grandes que los de Bogotá, la gente puede pescar en el río, puede pescar, hoy en día se puede navegar el Sena, se puede pescar en el Támesis, y todo ello gracias a que ciudades como París y Londres tienen sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, a finales de 1800 nosotros estábamos pensando en generar plantas de filtración y de potabilización, y ya a mediados del siglo XX nosotros ya estábamos pensando en generar plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces el río Támesis en Londres tiene 12 plantas de tratamiento de aguas residuales que garantizan que, aunque los londinenses consumen mucho más que los bogotanos, el tratamiento de sus aguas sea mucho más óptimo. Ellos pueden navegar, pueden pescar, pueden hacer un poco de cosas aquí. Bogotá aún está pues en mora de construir sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en los años 70, los norteamericanos se tomaron la decisión a través del Clean Water Act de que debía tratarse las aguas abajo, y empezó todo un movimiento desde 1972, desde que se genera la orden, hasta los años 80,
cuando ya tienen toda la infraestructura económica para empezar los diseños, y en los 90 ya cuando ya empiezan a hacer los cierres presupuestales de todas las ciudades para que en el año 2000 ya empiece a ejecutarse y las ciudades de Chicago, las ciudades de Kansas City, las ciudades de Portland y las ciudades de Nueva York ya tengan sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces esto es de hace apenas unos 20 años que estas ciudades acá en América empiezan a tener también tratamiento de aguas residuales. Entonces, como les comentaba, en Europa ellos llegaron tardíamente a tratar el agua aguas arriba, pero empezaron a tratar el agua aguas abajo primero porque pues tenían que prácticamente que construir las ciudades otra vez nuevamente y todas desde el principio después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en América, donde pues tenemos mucha más agua que ellos y nos damos el lujo de despilfarrarla, entonces llegamos un poco más tarde a todas estas cosas del tratamiento de aguas residuales, empezando por Estados Unidos. Eh, en, eh, Aquí vemos un poco la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, en Estados Unidos, los aportes de la Academia del Ingeniero Kirkwood lograron generar un cambio de mentalidad y llevar a una transformación de los acueductos aguas arriba, y el trabajo de la sociedad civil a través de asociaciones de vecinos, a través de coordinar los movimientos sociales y hacer coordinaciones de la sociedad civil para poder defender el agua, llevaron a que en el año 2000 ya hubiera toda una política pública concertada desde la base social de una forma democrática. En Colombia llegamos a tener aguas de tratamiento, a la idea de la necesidad de tener aguas de tratamiento de aguas residuales también por iniciativa de la sociedad civil, no fue una iniciativa del gobierno tampoco, ni de los empresarios, como al igual que en Estados Unidos, también en Colombia la iniciativa fue de la sociedad civil, aunque no a través de coordinación y de concertación, sino de medios litigiosos, de llevar a que las instituciones jurídicas mediaran en el conflicto ambiental, y en el año de 1992 el señor Gustavo Moya Ángel interpuso una acción popular valiéndose de una herramienta que le había dado la Constitución del 91. Al año siguiente, él inmediatamente interpuso una acción popular, la cual llevó a una sentencia del Consejo de Estado del 2014 que condenó a la nación, al departamento, a los municipios, a las empresas públicas a tomar acciones y a desarrollar medidas para poder enfrentar los niveles de contaminación y para adelantar la descontaminación esencialmente del río Bogotá. El señor Gustavo Moya Ángel es un campesino, porque falleció hace unos años. Era un campesino cundinamarqués de la región del Sumapaz, que vivía en Cibaté y pues vivía cerca a lo que es la represa del Muña. Entonces, cuando él era niño, en la represa del Muña existía una cosa que era el club náutico, y en el club náutico pues iban las familias de la sabana, los urdanetas, la gente aquí de la sabana, que pues iba al club náutico y se divertía, y la gente pescaba y charlaba y invitaban a la novia, pero pues después de que el nivel de contaminación del río Bogotá se empezó a hacer evidente a comienzos de los años 80 y completamente invivible a finales de los años 80, llevó a que este lago por contaminación, pues, o sea, se desapareciera la idea de poder tener o desarrollar un club náutico allí, porque pues el nivel de contaminación y de los olores generaban un conflicto muy tenaz. Esto motivó al señor Gustavo Moya Ángel a llevar su causa ante los tribunales de la República de Colombia, y logró que en el 2014 se le reconociera su derecho a gozar de un ambiente sano, y a que se le ordenara a las instituciones de la República a tomar medidas para la descontaminación del río. Este es uno de los antecedentes más importantes de los proyectos que tenemos hoy, que son la Petar Canoas, la Petar Salitre y plantas de tratamiento de aguas residuales
a lo largo de, pues, de toda la cuenca del río Bogotá, que está pues eh, que impacta 48 municipios. Entonces, la idea que se ha ido proyectando es que cada municipio de los 48 genere su propia planta de tratamiento de aguas residuales para que haya pues por lo menos 48, porque la idea es que haya una planta de tratamiento de aguas residuales por el ente privado, por el ente público, que pues, como son la Petar Canoas o la Petar Salitre, pero que además de eso las empresas que tengan altos niveles de contaminación tengan su propia planta de tratamiento de aguas residuales y hagan su tratamiento especial in situ de los desechos que le genera su actividad productiva. Entonces, el plan básico es que haya por lo menos 48 plantas de tratamiento de aguas residuales, una por cada municipio, dentro de las cuales las de mayor capacidad son la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, ubicada en jurisdicción de la ciudad de Bogotá, y el otro es la planta de tratamiento de Canoas, que se encuentra ubicada en la jurisdicción del municipio de Soacha. Miremos un poco cómo fue que llegamos a estas instituciones y cómo fue que llegamos a la política actual que tenemos de recuperación del río Bogotá y cómo llegamos a construir las herramientas para que la ciudadanía pueda solicitarle acciones al gobierno, para que pueda participar del debate de la construcción de la política pública, y cómo fue que llegamos pues, a lo que estamos, ¿sí? Entonces, partamos por una idea que es lo de la gestión territorial y cómo gestionamos nosotros la gestión territorial. Nosotros nos organizamos en una república que tiene como su célula básica de ordenamiento territorial el municipio. El municipio es una institución que fue pues ideada por la tribu latina durante la República Latina, antes de que existiera el Imperio Romano, y desde entonces a la fecha no ha sufrido muchas modificaciones. Es una institución que busca ordenar el territorio a través de unidades poblacionales, es decir, que si en un lugar hay 10 personas, se destina Estado para 10 personas, un municipio para 10 personas. Si allí hay 1000 personas, entonces se destina un estado o un municipio para 1000 personas. Y así es más o menos como se va organizando el territorio a través de una lógica poblacional. Sin embargo, los conflictos ambientales, por ejemplo, el conflicto del río Bogotá, empezó a mostrar o a revelar limitaciones de una figura pues tan antigua como la figura del municipio, porque no había pues un municipio que tuviera la última palabra de los 48 municipios a la hora de que se hablara o se discutiera sobre la contaminación del río Bogotá. Entonces, durante todos los años 70, durante los años 60, y durante los años 80 lo que pasaba era que el municipio de Chía le decía a Bogotá, oiga, pero el que contamina es usted, pero el de Bogotá le decía a Villapinzón, oiga, pero el que contamina es usted, y entonces empezaba una garrotera entre todos y había descoordinación, no había forma de articular esfuerzos, no había forma de organizar esto y se veía de una forma completamente pues caótica la gestión ambiental, porque las unidades territoriales no estaban pensadas en una lógica ambiental, sino poblacional. Esto por un lado. Lo otro es cuando empezamos nosotros a pensar los temas de la planeación. La República de Colombia no empieza a tomarse en serio los temas de la planeación, sino hasta los años 50. En los años 50, Alberto Lleras Camargo crea el Departamento Nacional de Planeación, y ese Departamento Nacional de Planeación dice que hay que ordenar la gestión. Y en un principio me dice que yo tengo que ordenar la gestión ordenando el gasto, que yo no tengo, que mi presupuesto no puede ser así de gastar por gastar, sino que yo tengo que tener un plan de inversión. O sea, desde el punto de vista privado, yo tengo unos recursos y yo me hago un plan de inversiones, de cómo los voy a invertir y cómo los voy a ejecutar, pero desde el punto de vista público, el Estado no tenía esa lógica y era necesario generar el equivalente a un plan de inversiones de los recursos del Tesoro, y esto se logró creando la figura del plan de desarrollo, que era una forma de ordenar el gasto.
Hasta aquí la planeación era concebida como una planeación del gasto, como una planeación de ordenar el gasto, pero no éramos conscientes de la necesidad de entender que debe haber también un ordenamiento pues, del territorio y del ambiente. En los años 50 entendíamos que planeación era ordenar el gasto, y ordenar el gasto a través de planes de desarrollo, y pues básicamente eso era todo, eso era lo que había. Ocurrió también que en los años 70 se desarrolló el boom arquitectónico más importante de la ciudad, se construyó la Torre Colpatria, o sea, el año de 1974 fue un año muy importante para el ordenamiento territorial en Colombia, para el urbanismo, para la ciudad en sí, porque fue como un año del mayor top de progreso que tuvo la ciudad, donde se construyó en el siglo pasado, ¿no? Donde se construyó la Torre Colpatria, se construyó el edificio de Bancafé, se construyeron como las principales obras de infraestructura, se hizo la primera proyección de ciudad, de planificación urbanística a gran escala. Entonces el alcalde Luis Prieto tomó la decisión de utilizar unos diseños que habían sido dejados por Le Corbusier, que Le Corbusier le había dejado al alcalde Massuera y que el alcalde Massuera no había ejecutado, y él los utilizó para desarrollar unos predios que eran de propiedad de la gobernación de Cundinamarca en la zona de Salitre, y se proyectó el proyecto Ciudad Salitre. Cuando se hizo esta proyección, esto empezó a generar una nueva idea en la planeación y en el ordenamiento, y el ordenamiento ya no era solamente ordenamiento del gasto, sino era también un ordenamiento territorial, un ordenamiento del territorio. Entonces, en Ciudad Salitre, la ciudad empezó a planificarse desde un principio por dónde iban a ir las vías eléctricas, entonces eso no hay postes que estén colgando las cuerdas eléctricas por las calles, no hay, por ejemplo, como los barrios de invasión que hace Petro con Provivienda, que no tienen andenes, o que no tienen acueducto, o que no tienen servicios públicos, o que pasan 50 años y no tienen escritura. No, todo esto estaba pensado, el andén va a ir acá, el parque para los niños va a ser acá, pero además debe haber un parque para mascotas acá, pero además tiene que haber, entonces, Sausalito, Carlos Lleras, toda esa forma, toda esa infraestructura de Ciudad Salitre, como pensarse la ciudad, como pensar el ordenamiento territorial, empezó a generarse ese día en 1974, además de que cambió la idea de la producción de vivienda por la vivienda masiva. Entonces antes cada uno se iba pegando, iba cogiendo su lote, iba autoconstruyendo la casa como a él le parecía, pero solamente hasta 1974 se nos ocurrió que con el mismo plano de una casa que me había dejado Le Corbusier, yo podía copiar, hacer 100 casas iguales, o hacer 1000 casas iguales, o hacer 1000 apartamentos iguales, y estos apartamentos, por ejemplo, de Ciudad Salitre en 1974, que fueron pensados, se pensaron como vivienda de interés social. Cuando se construyeron, eran vivienda de interés social. Hoy en día, estas unidades habitacionales, como están tan bien diseñadas, pues ya son estrato 5 o son todo menos vivienda de interés social o todo menos vivienda para los pobres, sino que este esfuerzo de planeación lo que hizo fue enriquecer a las personas que invirtieron ahí, enriquecer a las personas que construyeron ahí y generar todo un desarrollo humano de personas que eran de clase trabajadora, que compraron una casa humilde y a cabo de unos 10 o 15 años ya tenían unas condiciones de ser de una clase más acomodada y tener una vida mucho mejor organizada. A diferencia de lo que hacen los invasores, que pues la gente llega y sale mucho más pobre de lo que estaba antes de llegar ahí al barrio que hicieron de invasión. No sé, que hizo Providencia, por ejemplo, en La Capilla, en Soacha, que es un barrio que llueve y se derrumba y que ha matado gente porque no ha tenido esa precaución o esa planeación. Entonces, el ordenamiento territorial a partir del 1974 empezó a cambiar la forma de pensar, y yo empecé a ver que ordenar no era solamente ordenar el gasto, sino ordenar también puede ser en planeación, ordenar el territorio.
Como entonces yo empecé, o la ciudad empezó a ordenar el territorio, una de las cosas que también hay que recordar de este alcalde Prieto es que él creó la ciclovía, porque hubo un paro que le hizo la gente para que les diera esa vía. Cuando él resolvió el paro y creó la ciclovía, por esa misma vía también abrió todo un debate que era el debate sobre los usos del suelo. Entonces, desde los años 60, 70, el debate de la planeación se volvió también un debate del uso del suelo y un debate del ordenamiento territorial. Los 80, al parecer, fueron unos años no muy prolíficos o no muy productivos para la nación porque no hubo avances de planeación, no hubo avances normativos, no hubo como mayores investigaciones, o sea, fue una época como que fue como solo coca y la gente matándose y muchas guerrillas y muchos narcos y Pablo Escobar y los barrios se volvían era ollas y entonces los 80 fueron casi que como por olvidar y la contaminación del río también se hizo invivible, ya, o sea, la sociedad literalmente apestaba. En los 90, de toda esta peste y toda esa podredumbre que estábamos cargando, fue necesario tomar acciones y la constitución, hubo toda una transformación social que llevó a una nueva constitución y esta nueva constitución empezó a generar, a llevar a rango constitucional la idea de que el ordenamiento era ordenar el gasto a través de planes de desarrollo, pero que también se debía ordenar el territorio a través de nuevas instituciones. Entonces se crean las corporaciones autónomas regionales, que son corporaciones que piensan el territorio en términos no poblacionales, sino en términos ambientales, y también se crean instituciones que se encargan de desarrollar principios como la función social y la función ambiental de la propiedad. Con base en estos principios, hasta 1997 se empiezan a desarrollar y sale la ley 388 de 1997, la cual me dice que debe haber debo yo ordenar, debo hacer un plan de ordenamiento territorial en las grandes ciudades, debo hacer esquemas de ordenamiento territorial en las ciudades pequeñas, pero que yo tengo que hacer ordenamiento territorial. Que ordenar no es solamente ordenar el gasto a través de un plan de desarrollo, sino que también debo ordenar el territorio a través de un plan de ordenamiento territorial. Y entonces esto me dice que yo tengo que empezar a ver cómo armonizo un eje ambiental, un eje rural y un eje urbano en la creación y en la construcción de esos componentes ambientales. Entonces, lo que me dice la ley 388 es que yo debo partir de entender cuál es la estructura ecológica principal de un territorio y con base en partir de entender cuál es esa estructura ecológica principal, mirar cómo armonizo los suelos rurales y los suelos urbanos. Entonces, en el suelo rural, la vocación agrícola que debe tener, o la vocación de conservación, o la vocación turística que debe tener, y en el suelo urbano se hace un poco más compleja la discusión porque el suelo urbano es un poco más compacto y tengo más usos yo del suelo, entonces tengo que ver que hay un suelo habitacional, que hay un suelo comercial, que hay un uso de suelo industrial, que hay un uso de suelo de área protegida, pero también hay un uso de suelo de espacio público, y tengo que yo armonizar todo eso en espacios mucho más compactos, en el componente urbano, y esto es lo que me dice a mí que yo tengo que empezar a generar planes para poder ejecutar eso. Entonces yo tengo como en la parte más alta el plan de ordenamiento territorial que me marca cuáles son, qué es la hoja de ruta para el desarrollo territorial de un ente territorial, valga la redundancia, eh, y, eh, y me dice que esa hoja de ruta, yo cuáles son los fines que yo tengo, cuáles son los usos que son permitidos, me dice, ya aquí es donde van a quedar las casas, aquí es donde va a quedar el comercio, aquí es donde va a quedar la industria, aquí es donde van a quedar los colegios. Entonces me empieza a generar unas metas en equipamientos, me empieza a generar unos índices de ocupación volumétrica para que no se densifiquen más allá, porque pues yo tengo una calle que es de 5 metros y si esa calle hay casas, pues salen 10 personas de esa casa y la calle no colapsa. Pero si yo tumbo esa casa y meto un edificio de 100 pisos, entonces ya no me salen 10 personas, sino me salen 1000 personas, y entonces a la hora pico ya esa calle ya está colapsada. Entonces, todas estas cosas que yo tengo que empezar a mirar, todas estas cosas que yo tengo que empezar a prever, por dónde voy a correr las líneas matrices, todo eso está estructurado en el plan de ordenamiento territorial y empiezo yo a desarrollarlo a través de un plan maestro. Es decir, por ejemplo, la ciudad de Bogotá
tiene un pod que me dice que tengo unas metas en agua. Para desarrollar esas metas en agua, yo hago un plan maestro de manejo del agua. Y ese plan maestro de manejo del agua me empieza a ejecutar. Me empieza a ejecutar todas esas metas que yo tengo ahí proyectadas, todos esos elementos que yo tengo presupuestados y y me empieza a dar un orden a la ejecución de las políticas y de las metas que yo estoy desarrollando. Pero también existe la idea de lo que es un plan parcial. Entonces, por ejemplo, yo tengo el POD de Bogotá, el POD de Bogotá me da unas metas en agua, y yo digo, esas metas en agua las voy a desarrollar a través de un plan de maestro de uso del agua, pero entonces, como la industria necesita un volumen de agua distinto al habitacional y distinto al comercial, entonces ese plan maestro de agua yo lo voy a ejecutar a través del plan parcial de manejo de agua del sector industrial X, y el plan parcial de manejo del agua del sector comercial Y, y el plan parcial de manejo del agua para el sector habitacional Z. Entonces, empiezo yo a tener muchas más herramientas o muchos más instrumentos de planeación y de gestión del territorio a partir de los años 90, que es donde se compila o se condensa todo un debate que empezó a generarse a partir de los 50 y que se alimentó más que todo en los 70, que fue el boom urbanístico más importante pues, del siglo pasado. Todo esto me empieza a generar unos planes, pero además yo también tengo que empezar a ver lo que son los planes de manejo de cuenca, que es lo que nosotros vamos a ver en este momento, y pues lo vamos a ir estructurando un poco más teniendo en cuenta qué son las corporaciones autónomas regionales. Entonces, como habíamos señalado, en los 90 se crearon las corporaciones autónomas regionales que rompen la lógica de manejar el terreno por unidades poblacionales y empiezo yo a pensar el terreno por unidades ambientales. Entonces, creo una corporación autónoma de la cuenca del río Magdalena que no está, que pues, que atravesará tantos eventos y tantos municipios, y generó también una corporación autónoma para el manejo de la Mesa de los Santos y una corporación autónoma regional de Cundinamarca, que es la que me va a ayudar a gestionar todos los recursos hídricos y la que me empieza a generar insumos técnicos para que yo pueda estructurar planes de manejo de cuenca. Entonces, dentro de un plan de ordenamiento territorial, hoy en día nuestro actual reto es entender cómo empezamos a incorporar los planes de manejo de cuenca, de una cuenca hídrica determinada dentro de un plan de ordenamiento territorial y que ese plan de manejo de cuenca armonice con los planes de ordenamiento territorial de todos los entes territoriales que hacen parte de esa cuenca. ¿Quién es el ente que nos ayuda a generar todo esto? Son las corporaciones autónomas regionales, cuando tenemos pues la lógica de cuál es su finalidad y cuál es su fin. Como les decía, está la institución del municipio, que no sabemos al derecho y al revés cómo funciona desde hace 3.000 años, y están las corporaciones autónomas regionales en las que no tenemos, que hasta ahora las estamos terminando de crear, y de las que gran mayoría de la gente y de los alcaldes y de los gobernadores no tienen la capacidad técnica ni el conocimiento de esto para qué sirve, o esto yo cómo lo utilizo, o esto cómo me sirve para desarrollar mis metas, y en gran medida se convierten como yo no sé para qué sirve, pero hay unos puestos, entonces yo pago puestos con esto, y contrato a un señor, pues así no sepa lo que hace, pero pues ya de ahí salgo del favor que le tengo que pagar a ese señor, y pues esa es una de las limitaciones que tenemos actualmente con las corporaciones autónomas regionales, sobre todo en algunas regiones, aunque Cundinamarca es una zona que se ha caracterizado por ser muy técnica, porque la gente tiene como un nivel cultural mucho mayor, la gente tiene como más apropiación de las herramientas, o sea, por ejemplo, los NULE empezaron como 50 carreteras en Córdoba y no han terminado ninguna, porque la gente no tiene pues cultura, ni tiene educación, ni sabe cómo defenderse, aunque las instituciones que hay allá son las mismas que hay acá, pero si los NULE van a hacer eso en la 26, pues los meten a la cárcel, ¿sí? O sea, no, esto es una sociedad completamente diferente. Entonces, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entonces empieza a actuar como un pivote entre todos los entes territoriales de las cuencas ambientales de las que tiene jurisdicción y empieza a articularse con ellos. O sea,
Apenas en los 90 se crean las corporaciones autónomas regionales y durante sus primeros años casi que ni los mismos directores de las corporaciones sabían esta herramienta para qué sirve, o esta espada por dónde la agarro, cuál es el mango y cuál es el filo, y la agarraban a veces por el filo sin saber qué era la espada que tenían en las manos, hasta que empiezan a entender cómo es que funciona, y empezamos a apropiarnos de la herramienta y empezamos a desarrollarla de una manera exitosa, y hasta el 2009 yo recuerdo que la universidad, yo trabajaba con la Universidad Nacional haciendo conceptos ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional le pidió a la universidad un concepto sobre la potestad sancionatoria ambiental, y a mí me tocó proyectar ese concepto, y ahí empezó a cambiar el debate de lo que era una corporación autónoma, a ser como algo que era solamente como evenencial o ornamental, donde no sabíamos qué hacer, y empezó a convertirse en un ente que tenía una capacidad sancionatoria ambiental, que tenía una capacidad regulatoria ambiental, que iba más allá de coordinar, y empezó a trabajar y a desarrollar los elementos esenciales para el fin con el cual fue pensado. Entonces, esto es lo que hacen, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional es muy rica en estudios técnicos respecto de la cuenca del río Bogotá, y ha construido una propuesta de plan de manejo de cuenca, o PONCA, que es un plan de manejo de cuenca, que lo que nos sirve es para coordinar entre los 48 municipios que hay, para que no salgan que la culpa es suya, no, que la culpa es suya, o yo no tengo la plata para hacer eso, yo no tengo. Entonces ya empezamos a crear un plan de manejo de cuenca que empieza a coordinar los esfuerzos y las capacidades de todos los entes territoriales que existen en esa cuenca. Entonces, hoy en día el ordenamiento territorial nos está obligando a que nos replanteemos la forma como lo estamos pensando. Hoy, por ejemplo, en la Asamblea de Cundinamarca y en el Consejo de Bogotá se discutía el tema de una región metropolitana, y esa región metropolitana con los municipios de la Sabana es esencialmente como para que yo pueda coordinar los esfuerzos de gestión del territorio, para que yo pueda como armonizar un plan de manejo de cuenca con Chía, con Mosquera, con Cota, con Faca, con Funza, con Madrid, con Soacha, con Boyacá, con San Antonio del Tequendama, con todos los municipios acá de la cuenca, con Cibate, y todo esto empiece yo como a generar ya una nueva forma de entender el territorio y una nueva forma de gestionar el territorio, que es esencialmente lo que nosotros estamos pues entendiendo ahora. Como les comentaba, la sociedad civil es supremamente importante en este momento. Estamos en una sociedad democrática en la que el soberano es la sociedad civil, el soberano es el pueblo, y la participación que tiene la sociedad respecto a las políticas públicas se empieza a ser como cada vez de mayor incidencia. En Estados Unidos, por ejemplo, les comentaba que la academia, a través de los estudios del ingeniero Kirkwood, logró persuadir a la sociedad de que necesitaba políticas públicas para tratar el agua aguas arriba, y no solo políticas públicas, sino políticas eficientes y ejecución de obras de infraestructura que le permitieran gestionar la calidad del agua antes de ser llevada a los hogares, y también el movimiento social que llegó a los 70 a generar el Clean Water Act. Eh, es participación de la sociedad civil, es la sociedad civil en vivo, es la democracia viva, participando y generando nuevas formas de organización y nuevas formas de política pública. Aquí en Colombia ha habido movimientos muy importantes como el Canto al Agua, o el movimiento por el derecho al agua, que fue un movimiento que una vez tuvo un referendo que alcanzó como 2 millones de firmas, que es algo pues significativo e importante. También pues las participaciones de la sociedad civil a través de utilizar los mecanismos como la acción popular, que dieron lugar a este antecedente de que el Poder Judicial mediara entre las instituciones públicas y la sociedad para establecer unas reglas de tratamiento. Esto fue como muy importante también.
y algo que empezamos a desarrollar a través de los 90. Entonces, estamos en una época de cambios, de transformaciones, donde el componente ambiental es supremamente determinante. Eh, es una época realmente de muchas posibilidades, es una nueva época que se está creando, donde estamos cambiando toda la figura del ordenamiento territorial, donde la gente está pensando formas distintas de organización, formas distintas de participación. Estamos ante un cambio de paradigma social donde la sociedad necesita replantearse la forma como se aproxima al territorio, donde la idea de pensar el ordenamiento territorial a través de unidades poblacionales está caduca, tiene muchos elementos importantes, por ejemplo, para ordenar el gasto, para ordenar la fuerza pública, para alguna gestión de servicios públicos, pero desde un punto de vista de gestión ambiental tiene muchas limitaciones y es necesario que nos replanteemos el ordenamiento territorial. Es un punto de inflexión en la historia, no solo de Colombia, sino de toda la humanidad, que está cambiando la forma como nosotros nos pensamos el territorio, en el que entendemos que es necesario planear, no dejar que las ciudades crezcan de manera desordenada o de manera aleatoria, sino que es necesario que proyectemos y que planeemos, y que esa planeación debe tener criterios ambientales, criterios de armonización con el ambiente, y pensarnos mucho más allá de lo que era la unidad básica poblacional. Entonces, es una época de inflexión donde estamos aprendiendo mucho de cómo funciona una corporación autónoma regional, hasta dónde es el alcance de una corporación autónoma regional. En llegar a tener planes de manejo de cuenca ya es un logro que me permite como tomar unos referentes importantes, pero aún nos falta mucho, y esto es como el primer paso en la transformación del ordenamiento territorial, como les digo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, estos son avances de una investigación que se ha manejado desde la Universidad Nacional, pero que también tiene gran experiencia de participación de la estructuración de planes de ordenamiento territorial y de la incorporación de los planes de manejo de cuenca dentro de los planes de ordenamiento territorial de la sabana.